Bienvenidos al capítulo 1 del podcast de The Good Logopeda. En el capítulo de hoy hablaremos de la figura del logopeda, requisitos en España para poder ser logopeda y oportunidades después de la carrera para poder estudiar y seguir formándote. Pero antes de nada, mi nombre es Adelaida y si estás interesado en más contenido relacionado, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify para que no te pierdas nada. Comenzamos con el primer capítulo. Hoy he traído a mi compañera y amiga Elena. Hola, ¿qué tal? Y vamos a comenzar hablando sobre la figura del logopeda. El logopeda es el profesional encargado de la detección, la evaluación y la intervención en trastornos del habla, la audición, el lenguaje, tanto oral como escrito, de la comunicación y de las funciones orales no verbales, donde incluimos la deglución, respiración, etc. Ahora, ¿qué se necesita en España para ser logopeda? En España es una carrera universitaria, son 4 años y concretamente en Madrid se estudia en la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas. Hay diferentes asignaturas y es por eso que he traído a mi compañera Elena para que nos hable un poquito de cómo fue su experiencia. Si quieres, cuéntanos un poco, pues, cuál fue tu asignatura favorita, lo que quieras. De segundo y tercero me gustaron mucho las de TEFO y TEFO, porque me gusta toda la parte de terapia miofuncional y ahí descubrí que quería decantarme un poquito por ese área. Y luego de cuarto me gustó mucho SAC y bilingüismo. Cuéntanos un poco y para que sepan también ellos qué es SAC. Pues SAC es Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación. Por ejemplo, los sistemas para niños con autismo o con algún síndrome. Sí, y la verdad es que el profesor dio la asignatura de una manera muy diferente, porque no era el típico que iba a clase y te daba la teoría, sino que intentaba que fuese todo muy práctico, muy dinámico. Entonces ahí como que esa asignatura me llegó mucho. Y bilingüismo también fue igual, porque también tenía como una parte de reflexión sobre los idiomas, las culturas, y me pareció muy interesante, la verdad. Yo, por ejemplo, si tuviese que elegir, a lo mejor me quedaría con las de anatomía. Sí, los profes también estaban muy bien. En la carrera no veías tanto porque era tan necesario sabérselo. Y ahora pero sí. ahora sí ves por dónde iban los tiros. Y la que me gustó también fue la de lingüística, de los primeros años. No sé ¿De si te... primero? Sí, Ah, sí, ya me acuerdo, no sé si te vale. acuerdas. Pues Sí. eso también me quedaría porque lo de aprender el tema de los fonemas, la representación, el alfabeto AFI, todo eso, porque en mi práctica clínica sí que lo uso muchísimo para los objetivos. Entonces yo me quedaría con esas dos. Quiero que hablemos también un poco de las prácticas. ¿Dónde hiciste tú las prácticas? ¿Cómo te resultaron? ¿Útiles, no útiles? ¿Te sentiste luego después preparada? En tercero las hice en un centro de atención temprana. Y en cuarto estuve en una clínica, que era una clínica privada, y atendían tanto a niños como a adultos. Y la verdad súper bien, porque de hecho sigo trabajando aquí, me contrataron y súper bien, la verdad. Tú las hiciste en un cole, ¿no? Sí, o sea, como nos pilló justo el COVID en mitad, entre segundo y tercero, pues las prácticas de tercero las tuve que hacer en un cole y estuvieron bien, pero en vez de estar trabajando con una logopeda, estuve trabajando con una profesora de audición y lenguaje, entonces como que la parte más clínica de la profesión se quedó un poco con pinzas. Pero bueno, fue una buena experiencia. Y las que sí que me fueron muy ventajosas fueron las de cuarto, que ahí es donde estuve en el hospital en el 12 de octubre, que además justo, paréntesis aparte, coincidí con una de mis tutoras del hospital que trabaja ahí en el máster, en plan ¿en en el serio? que sí, en el que he hecho este año. ¿Pero ella daba clase? Sí, estaba ahí y encima ella daba justo en el módulo del máster de disartria. Y justo es también lo que yo vi en mis prácticas de cuarto. Y Qué encima, casualidad. la verdad, todo hay que decirlo, es bastante buena. A mí me gusta mucho cómo explicaba y luego en el máster también cómo dio la asignatura. Otro aspecto también a destacar de mis prácticas es que tuve la posibilidad de poder trabajar con los otorrinos. Entonces, claro, tuve la posibilidad de ver muchas exploraciones de voz, de audición, y aunque es verdad que se centraron más en la parte de voz y de disfonías, y que yo en mi caso, porque como luego trabajé en el sitio con personas con discapacidad auditiva, me hubiese gustado también enfocarme más en la parte de audición, yo la verdad que me llevo muy buen recuerdo de estas prácticas y me ayudaron mucho a completar mi formación. Aunque aún así al acabar la carrera, pues evidentemente un poco el sentimiento de todavía no estar 100% preparada y de no saber exactamente cómo desempeñar y cómo desenvolverme en mi práctica clínica es lo que me motivó y hizo que luego quisiese realizar una formación complementaria como fueron los másteres. Es por ello que también te quería preguntar a ti, Elena, que cómo te viste tú al acabar la carrera.
Pues yo tuve suerte porque como me quedé en el sitio donde hice las prácticas de cuarto, sí que me apoyé mucho en mis compañeras, por ejemplo, si tenía alguna duda o me sentía algo insegura. Claro, eso al final hace que crees vínculo y que luego también, aunque acabes de salir de la carrera, te sientas más confiada contigo misma. Saliendo un poco del tema de la carrera y de los 4 años, cuéntanos si quieres un poco cómo fue tu máster y características de él, todo lo que quieras. Pues he hecho yo el máster de intervención en disfagia y lo hice en Barcelona y la verdad que no me arrepiento porque, bueno, ha sido súper increíble el máster porque te daban mucho el contenido de una manera muy científica. O sea, ¿pero era muy teórico o cómo? También muy práctico. O sea, era semipresencial, Sí. que entonces también me vino muy bien para poder compaginarlo con el trabajo. Claro, me dijiste que habían sido los fines de semana, ¿no? O sea, tenía que ir a lo mejor 5 al año, pero bueno, bien. Y era muy práctico, pero también se centraban en otras especialidades. Nos dieron clases fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeros. Entonces, al final era como un global de lo que es la disfagia y es que aprendes muchísimo. También le daban mucha importancia a la evaluación y a la anatomía, lo que es toda la teoría, el qué está pasando en la disfagia, cómo es la devolución. Sobre todo, te viene bien para luego saber cómo intervenir, como que al final esos deberían de ser así todos los másteres. No, sí, o sea, en el mío también no estaba tan especializado porque era un poco más genérico, porque yo al final hice dos, el de terapia miofuncional y luego el de intervención clínica, que era más neurológico, pero los dos habían 2 módulos de disfagia y sí que es verdad que, o sea, estaban bien, pero a lo mejor se quedaba un poco cojo de lo que tú dices de como más exhaustivo, ¿sabes? Son temas como tan amplios los que me daban a lo mejor en mis másteres que tocaban todo, pues eso, de terapia miofuncional dabas desde disfagia hasta respirador oral, deglución atípica, que estaban bien porque tocabas todo, pero no llegabas a profundizar. Yo desde fuera a lo mejor sí lo vería del tuyo una ventaja, que era como más específico. ¿Y cuál es la asignatura que más te gustó de él? Pues me encantó fisioterapia respiratoria. O sea, sí, moló muchísimo. Y te explicaban también que, o sea, porque es importante trabajarlo en disfagia y luego que hay muchísimos aparatos. Yo creo que es lo mejor de la logopedia, los 1000 juguetitos, que luego con los pacientes se te hacen las sesiones súper divertidas. El problema, el presupuesto. Del mío, pues eso. Como ventaja que tocas todo, pero como inconveniente, pues que no llega a ser tan específico. Yo creo que al final lo que tenemos que buscar es especializarnos todos en algo. Ya, todo lo que se pueda. Porque al final es como que intentas abarcar en todo y luego no llegas. Ya, completamente. Yo el mío también tengo que decir a favor lo que tú has mencionado de que también habían profesionales, o sea, estuvimos con ortodoncistas en su clase, por ejemplo, que mucha gente decía, no entiendo por qué me están dando esto si yo soy logopeda, ¿En serio? no sé qué. Pero en verdad, a mí, por ejemplo, sí me pareció conveniente conocer y tener un poco idea de la diferente aparatología con la que te puede venir un niño, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo muchísimos de deglución atípica y cada uno, pues la verdad, tiene una dificultad concreta y los aparatos son muy distintos. Yo he tenido niños que les he visto la boca y he tenido que derivar, porque he dicho, oye, esta mordida la tenéis que revisar. Claro. Entonces, que también nosotros, incluso a ellos. Claro, y eso es como un poco esa visión que te daba el ortodoncista. Sí. Y una de las clases que más me gustó también fue la de la fisio que había, que ella era más, no tanto de respi, sino de toda la parte de la musculatura del cuello, toda la parte miofascial, todo eso, las movilizaciones. ¿Tú y yo viste la electro? Sí, uno de los módulos. Y además justo coincidía que quien lo daba era la jefa de una compañera del máster. Y trajeron pues eso, los electros, los estuvimos probando. Y así ir viendo si está muy fuerte, si está poco fuerte, si vas bien, si vas regular. En el mío también hubo un módulo de electro. ¿Con el Vital Steam este famoso o con cuál? No, era otro. A mí me enseñaron ese porque era como el típico. Claro. Pero que al final tampoco te hace falta ese para hacer la terapia. No, con que tenga lo de las corrientes, que eso lo tengo súper bien apuntado para nunca liarla, porque eso de las corrientes me parecía un mundo y me gustaría, la verdad, hacer un curso especializado de eso como para profundizarlo y interiorizarlo. Yo me he hecho uno recientemente, luego sí que te digo. Y lo malo es que si no lo usas se te olvida súper fácil. Y ya para finalizar, pues bueno, aclarar que cualquiera de nuestros másteres, los dos son privados,
Es decir, que si luego quisiésemos hacer, tanto Elena como yo, un doctorado, pues tendríamos que hacer uno oficial, que son los que normalmente te suelen dar las universidades públicas. La propia Complutense tiene uno, cual hablaremos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Elena, por haber venido y haber hecho este podcast con todos nosotros. Gracias a ti por invitarme, me he pasado muy bien. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta que nos queráis hacer, os pido por fin que me lo hagáis a través de nuestras redes sociales, de Instagram, que es @thegoodlogopeda, y pues por ahí os podemos contestar todo lo que queráis. Muchísimas gracias por escuchar y un besito. Adiós.